Y aprovecharé una cita de un libro de Joanna de Angelis, que es la guía, la mentora del gran Divaldo Franco. Y dice así el texto, que es del libro Momentos de Salud, del capítulo 5. Dice: en cada gesto de amor al prójimo, el ser se expande, porque la caridad es la ley que acerca al hombre a su conducta divina. Quien sirve acelera su propia evolución. Y la pregunta, Fernanda, para que reflexionemos juntos, que también podréis participar los otros compañeros, es que desde esta perspectiva, desde lo que nos dice Joanna de Angelis, ¿cómo explicaríamos el impacto de la caridad, que nos puedes definirla como tú quieras, en el desarrollo del ser eterno? Gracias, Jordi. Bueno, para empezar, entonces, también busqué un poco en Joanna, en el libro Vigilancia, hay un texto llamado Caridad la Meta, ¿no? Que ella nos dice, enquanto no comprendemos que la caridad será siempre bendición mayor para quien la realiza, estarás en una fase primaria de la virtud por excelencia, ¿no? Entonces, la importancia de la caridad es tan grande para nosotros, ¿no? Que si vamos a coger, por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? También vemos acá en el trocito que Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, ¿no? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Este es el segundo, que es igual al primero. Acá están todas las leyes y los profetas. Entonces, si vas a hacer un resumen, ¿no?, de la doctrina, sería amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En el libro de los Espíritus también, en la pregunta 886, Kardec pregunta cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad como lo entendía Jesús. Y los espíritus contestan: benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas, ¿no? Pero es importante pensar que el texto de Joanna hace una separación importante sobre qué es realmente la caridad y qué es un simple acto de donar, ¿vale? Porque ella dice: podrás repartir telas y abrigos con los desnudos, pero si nos adicionares al gesto comprensión y afabilidad, permanecerás en la filantropía. Y ella da muchos más ejemplos de cómo podemos hacer donación o filantropía sin hacer caridad. Al final, creo que también Pablo va justo a esto cuando en la carta a los Corintios dice: yo podría dar todos mis bienes a los pobres, e incluso mi cuerpo para ser quemado, pero si no hay caridad, esto de nada me sirve. Entonces, ¿qué es la caridad, no? Cuando haces esta, es más que simple gesto de donar, es cuando haces este gesto de donar tu tiempo, tus recursos materiales, tu atención, pero lo pones amor. La caridad, el gesto de donar sin amor, es, como ha dicho Joanna acá, filantropía, ¿no? Y al final, ¿cuál es más perfecto, ¿no?, ejemplo que tenemos que guiarnos cuando pensamos en la caridad? Es el ejemplo del samaritano. El ejemplo del samaritano que ve, el samaritano ve al judío, ¿no?, que lo detestaba y lo perseguía en la estrada, abatido y vencido. Él se mira en aquella persona, él se ve a sí mismo en aquella situación y se responsabiliza por él. Al responsabilizarse por él, le recoge, lo lleva a una hospedaría, se encarga al hospedero, paga por él. Pero es un acogimiento que no es solamente material, es un acogimiento de corazón.
Esto es muy importante y Joana en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, ella hace una análisis muy bonita de esto diciendo que la hospedaría en realidad es una comparación, ¿no? con esta protección femenina de la ánima, ¿no? Y hace una análisis profunda que lo recomiendo que vea, pero es importante pensar en esto. ¿Cómo puedo ser útil a alguien de forma completa y sin ningún interés? Porque el samaritano tampoco sabe qué será del judío después. Y quizás el judío nunca sepa que fue el samaritano el benefactor. Pero esto no importa. No importa quién está ahí dispuesto, completamente con disposición del corazón abierto al amor. Y después, también creo que hay una reflexión importante, que es la caridad material, la caridad moral. Mucho se habla, ¿no? Pero creo que este ejemplo del samaritano es importante porque mucha gente dice, la caridad material es muy fácil. Y está escrito realmente que la caridad material es la más fácil. Pero para esto mucha gente la desprecia, diciendo, bueno, la caridad material no es necesaria. Y no es verdad. Es muy difícil para alguien tener esperanza cuando se está con frío y con hambre. Y podemos pensar que eso no pasa acá, porque ya oí esto de la gente diciendo, no, esto no pasa acá. Hay mucha gente que ayuda. Sí que pasa acá. Sí hay gente que sufre frío, que sufre hambre y que necesita de nosotros. Y hay también, más que esto, ¿no? Es la posibilidad de cambiarnos una vida por la caridad. Cuando la caridad sale todavía del asistencialismo inmediato, ¿no? Cuando ayudo a un niño a estudiar, no estoy cambiando solo la vida de este niño, estoy cambiando la vida quizás de toda su generación posterior. Entonces, la caridad es muy amplia, pero es importante la caridad material. ¿Y quién se beneficia con la caridad material? Yo misma, que estoy trabajando mi egoísmo. Con la caridad moral, yo también me beneficio, que estoy trabajando mi orgullo, mi paciencia, mi capacidad de oír. Y esta es mucho más amplia, ¿no? Porque todos nosotros somos necesitados de esta caridad. No hay quien no sea, al final. Y también, Jordi, cuando estábamos discutiendo sobre esta pregunta, había dicho, esta es la responsabilidad de quien dona, ¿no? De quien hace la caridad, de tenerla en cuenta y cuál es el impacto para el ser, ¿no? Entonces, es la más importante lección, la caridad. Pero para quien recibe también la caridad, ¿cuál es el impacto para el ser eterno? Es hacer fructificar. La caridad que recibimos es como un talento. Si lo enterramos a la tierra, ya se fue. Entonces, cada recurso que recibimos es una moneda, es un talento, es una responsabilidad que tenemos de hacer fructificar. Bueno, creo que es esto. Muchas gracias. Excelente, Fernanda. No sé si alguno de los compañeros quiere añadir algo. Pasamos a la siguiente. Ha estado muy completa la respuesta de Fernanda. Sí, muy amplia. Pues seguiremos con Andrea. Esta mañana, todo el día, seguramente, hemos hablado mucho del cerebro, ¿verdad? Un poquito también del cuerpo. Al fin y al cabo, el cerebro coordina, ¿no? Manda sobre el cuerpo. Pero, Andrea, me gustaría preguntarte, para reflexionar juntos, ¿cuál es el papel del cuerpo y de sus apetitos en la evolución del ser, que es el tema central de la jornada? ¿Es una pesada carga, como dicen algunos? ¿Es el templo del espíritu, como dicen otros? Buenas tardes. Mirar las coincidencias. Esta semana me tocó un podcast de Haroldo y hablaba bastante en esta dirección. Decía, muchas veces nos equivocamos y ponemos demasiado valor en el cuerpo material. Y en algunas de las conferencias de hoy, eso se comentó. El cuerpo material es el que menos tiene duración.
nuestra vida, de verdad, la eterna, no tendrá cuerpo. Y tenemos mucho más entre cuerpos, vidas, fuera del cuerpo material. Por lo tanto, es el espíritu que vive mucho más. Cuando decimos que la materia, digamos, nos abre o da espacio a cualquier tipo de, no sé cuál es la palabra correcta, vicios, o el alcohol, el sexo, las drogas, o lo que sea, ¿no? Etcétera. No nos olvidemos que no es la materia la pobre que lo está pidiendo, quien lo pide es el espíritu que está allí mandando esta materia todo el tiempo, ¿no? Y que la mala noticia que nos recordaba Haroldo es que después que morimos, si nos gusta el alcohol, el sexo, el tabaco, etc., seguiremos buscando el alcohol, el sexo, el tabaco, etc., ¿no? Y ahí tendremos un gran problema porque no lo hay, ¿no? Así que empezaremos a buscar conexiones materiales para intentar saciar esta necesidad que tenemos, ¿no? Así que lo primero que tenemos que recordar es que quien hay que educarse es el espíritu. El hecho que estamos en el mundo material nos da un cierto acceso, pero es el espíritu que tiene que educarse. Y esa semana hablaba con mi madre, ha sido una semana muy especial porque hace muchos meses que está en un estado muy triste, sufriendo muchísimo, con muchísimo dolor en el cuerpo, etc. Y con tanto dolor, hace muchos meses que no era capaz de tener conversaciones como las tenía hace años, que me daba tantos consejos, etc. Y esa semana me ha dado mucha alegría porque he visto que todavía estaba allí. Entonces me decía, yo le decía, mamá, paso una época muy difícil. Tengo demasiado, lo sé que no se habla más obsesores hoy en día, hay una palabra políticamente más correcta, hermanos en evolución o lo que sea, pero en la época de mi madre lo llamábamos así, perdonarme, y decía, mamá, cuando entro en casa, abro la puerta y por lo menos tengo que dejarlo unos 10 minutos para que entren mis acompañantes, porque vienen todos, venga, vamos, el último, vamos, y ahí cierro la puerta. Y ella me decía, hijo, y tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Digo, sí, estoy orando. Vale, eso es lo mínimo. ¿Estás trabajando? Claro. No, en el centro. Para Mamón sí que trabajas, lo sé. Pero para Dios, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Me callé. ¿Estás haciendo asistencia espiritual? Digo, estoy. ¿Cuántas? Una al mes. A ver, ¿eh? En pocas decía, tenemos que compensar las acciones, los vicios, los deseos, todo lo que nos lleva al negativo, que al final harán con que nuestras vibraciones, que hablamos hoy por la mañana, ¿no?, van a subir o van a bajar. ¿Cómo es que? Estupendo estos chicos del Tíbet que se ponían allí a menos no sé cuántos grados y tiraban la agua y se secaba, etc. Estupendo, ¿eh? Pero no sé cuánto me quedaría para llegar a ese nivel. Ya estaría muy bien si fuéramos capaces de, cada vez que hay las tendencias negativas, sustituirlas por actitudes positivas. Y siempre me dice mi madre, esta es la clave. Te sirve para la depresión, para la obsesión, para lo que sea. En el momento que tus pensamientos van por un lado, no es, no quiero pensar. No. Empieza a pensar en construir el camino de Dios. Gracias, Andrea. José, tu turno. Las más difíciles las tengo preparadas para José. No, pero tal vez... La pregunta que le hacía Andrea seguro que da más de sí, porque también me refería a los apetitos naturales del cuerpo.
Y voy a aprovechar, José, antes de preguntarte la que tengo aquí preparada para ti, si podrías ayudarnos, complementar un poco esta respuesta. Porque el cuerpo, podríamos pensar, José, que tiene apetitos sanos y naturales, o tenemos que censurar todo lo que nos puede ofrecer este cuerpo. Bueno, pues Kardec, hay una pregunta en los espíritus en la que los espíritus hablan de que el cuerpo tiene sus propios instintos. El ser humano tenemos dos instintos. Uno sería el instinto espiritual y otro sería el instinto animal. Que entonces yo cuando leí esta pregunta yo mismo me he formulado cómo yo puedo comprender aquello que los espíritus dicen, ¿no? Que el cuerpo tiene sus propios instintos. Y al menos mi conclusión es esta, el cuerpo está formado por células que son seres vivos y que tienen su propia existencia. Y el cuerpo, a nosotros, digamos que cuando estamos encarnados, nos empuja a buscar el alimento que el cuerpo nos exige. El cuerpo nos exige alimento, nos exige pues los cuidados que todo ser vivo, porque no olvidemos que nuestro cuerpo, a pesar de que nosotros somos espíritus que de alguna forma estamos encarnados en este cuerpo, sin embargo el cuerpo en sí mismo está formado por seres vivos y tienen su propia exigencia de sobrevivir, de sobrevivencia. Entonces esto a nosotros nos obliga a buscar alimento, a buscar calmar la sed, el frío, el calor, mecanismos. El cuerpo nos ofrece una serie de mecanismos evolutivos que nos sirven precisamente para el desarrollo de la inteligencia y, por qué no decirlo, como consecuencia en busca de la sabiduría también, porque el cuerpo no es una herramienta muerta, vamos a decirle, por eso esa pregunta, esa respuesta de los espíritus a mí me llevó a profundizar qué es ese doble instinto que tenemos cuando estamos encarnados. No estamos hablando del apetito sexual, no estamos hablando porque el apetito sexual corresponde al ser espiritual, no al organismo, no a los órganos genitales, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay personas que son asexuadas y no tienen apetitos sexuales, y otros hemos hablado del espíritu cuando tiene tendencias viciosas sobre el sexo y otros que no los tienen. O sea, entonces a mí me llevaba pues a pensar qué es ese instinto que el propio cuerpo tiene por sí mismo, ¿no? Y yo llegaba, pues no sé, estas conclusiones. Estas son mis opiniones. Qué bien, José, un tema muy, muy complejo, más complejo de lo que puede parecer, porque el cuerpo que tenemos, que vestimos, también merece su cuidado, merece su atención, y por qué no, también disfrutarlo nosotros como espíritus. José, una pregunta que sé que te gustará, y a mi amigo Pancho también, es la siguiente. Hemos hablado hoy sobre todo de la evolución del ser humano. Han salido algunas imágenes de animalitos, unas poquitas. Pero algo muy interesante que muchas personas nos preguntan, que podemos estudiar en las obras complementarias de la codificación, también en la codificación, es cómo es la evolución en el reino animal, de los animales. También tienen un principio espiritual. Cuéntanos, José. Pues, a ver, el principio espiritual, en realidad los inicios del principio espiritual no sabemos dónde andan. Tal vez sería en ese primer elemento del que hablan los espíritus, del que está formado el universo, ¿no? Porque el principio material y el principio espiritual van unidos de alguna forma, son inseparables. El principio espiritual que tiene el animal. ¿Por qué era la pregunta? ¿Cuál es? Bueno,
Hoy hemos hablado, la reformularé tal vez, o la diré de nuevo. Hoy hemos hablado de la evolución del ser humano, ¿no? Y cómo se desarrolla en su organismo, en su espíritu. ¿Cómo evolucionan los animales? Bueno, en el reino animal el espíritu evoluciona en función de sus necesidades, porque no tiene conciencia de su individualidad, no sabe distinguir el bien y el bien del mal, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos tenido algún que otro debate allí en el centro sobre este aspecto, si los animales sobreviven en el mundo espiritual, ¿no? Y aquí nos formamos una serie de preguntas. ¿Qué sentido tiene el principio espiritual del animal que no tiene conciencia evolutiva, no tiene conciencia de su propia evolución? ¿Qué sentido tiene que permanezca en el mundo espiritual, ¿no? Entonces hay una pregunta, la pregunta 600 del libro de los Espíritus, que me parece muy interesante, donde allí dice que los animales, cuando desencarnan, hay una serie de espíritus que se ocupan de la evolución de las plantas, de los animales, ¿no? Y que son recogidos por estos espíritus, son recogidos e inmediatamente los reaprovechan, inmediatamente los vuelven a reencarnar. ¿Por qué? Porque digamos que el sentido evolutivo del animal está basado exclusivamente en la búsqueda del alimento. No tiene conciencia, no tiene sentido de la moral, entonces no tiene. Aquí, evidentemente, no lo sabemos todo, ¿no? Podemos pretender, pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué sentido tendría que el animal estuviera o permaneciera en el mundo espiritual? Lo digo porque hay mucha gente que dice que ha visto perros en el mundo espiritual, que si su perro se murió, el otro día hablaban de que el perro se murió, que vino y se despidió de mí, no sé qué. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Si vemos la película de Nuestro Hogar, por la calle no hay perros ni gatos, ¿no? Ahora bien, sí que puede pasar que sean ideoplastías de los espíritus superiores, ideoplastías de tu propio pensamiento, porque se materializa en el mundo espiritual, ideoplastías de espíritus que podían ser incluso burlones, que materializan la figura del animal, y el vidente cree que está viendo algo que es realidad, pero que en realidad no lo es, que es un producto de una ectoplasma, una ectoplasmía, ¿no? Ideoplastía, mejor dicho, y que no es real, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Qué sentido tiene que un ser que no tiene conciencia evolutiva permanezca en el mundo espiritual, ¿no? Esa era la cuestión. Y la pregunta 600, si lo queréis mirar, veréis que allí lo dice claro. Es que mucho debate en esto, ¿eh? Mucha gente que dice que ve animales, que ve perros y que ve no sé cuánto, ¿no? Hay un libro donde se ven a André Luiz, no sé qué libro es, que van hacia el bajo astral y van acompañados de dos perros, que son como unos perros guardianes. Y en realidad esos perros guardianes, uno se pregunta si es que hay una perrera en el mundo espiritual ¿no? Entonces son ideoplastías formadas por los espíritus superiores, ¿no? En este caso, en el caso concreto que yo estoy hablando. Entonces será eso. Gracias, José. Un aplauso también. Tenemos tiempo para algunas preguntas más y volveremos a Fernanda. Bueno, hoy durante el día hemos hablado una vez más sobre todo del desarrollo del ser individual. Es cierto que no únicamente, hemos hablado también de la interacción con otros, pero tal vez me gustaría que Fernanda nos ayudara a profundizar un poco más en qué nos dice el espiritismo acerca de la evolución del ser, pero
integrado en el colectivo. Y en particular, en el colectivo de la familia. Por donde quieras comenzar, Fernanda, porque la interacción del ser es bien difícil a veces, ¿no es así? Bueno, creo que esto es un asunto bastante interesante porque todos nosotros pasamos por eso, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos en un ambiente de familia y entendemos con profundidad esta cuestión en el día a día, ¿no? Joana, en el libro Jesús a la luz de la psicología profunda, nos dice que la constitución de una familia no es un resultado de un accidente biológico, ¿no? Sino de una programación que prescinde de nuestra estructura física. Entonces sabemos que hay familias, hay reencarnaciones más programadas y menos programadas, pero no nacemos en la casa que nacemos por coincidencia, ¿no? Claro que mi prima, que dirige un centro espírita en Brasil, me ha dicho que pasó de decir la casa que mereces para la casa que necesitas, ¿no? Para estar ahí un poco más, ¿no? Un poco más así. Y también en el libro, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo que se llama Nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo, ¿no? Nos habla entonces de las familias, de aquellos grupos que son familias por el lazo del alma, ¿no? Son aquellos grupos que están juntos, buscan estar juntos, buscan encarnar juntos, pero como no hay apego, ¿no? Entonces ellos pueden irse en separado, pero después cuando vuelven al mundo espiritual, vuelven a procurarse. Cuando los que están encarnados, ¿no? Los otros están en la erraticidad, ahí vibrando por los encarnados, los que progresan más rápido, buscando traer los que progresan más devagar. Entonces, estas familias son familias realmente que van además de la sangre, ¿no? Y son familias espirituales per se, ¿no? En este sentido, cuando estaba pensando en esta cuestión, este es el ejemplo, digamos así, ideal, ¿no? Que se van progresando, trayendo y no sé qué. Pero nosotros, ¿no? Que estamos acá en la Tierra, probablemente en una condición muy distinta, ¿no? Quizás estemos más así en otros casos, como por ejemplo, los misioneros de la luz, en el capítulo 13, nos habla de la reencarnación de Segismundo, que es ¿cómo voy a decir? Es un capítulo precioso que habla de la reencarnación de Segismundo con Adelino y Raquel. Adelino y Raquel son una pareja, ¿no? Que ya tenía un hijo y en la vida anterior Segismundo seduce a Raquel, también Adelino y Raquel era una pareja. Segismundo seduce a Raquel, mata a Adelino y Raquel va a parar en un prostíbulo. En la reencarnación, entonces, ellos vienen de nuevo como pareja y Segismundo viene como hijo con la misión de rescatar, entonces, ¿no? Y de sustituir el odio por el amor. Él ya tenía muchos méritos en la erraticidad, había evolucionado mucho en el plano espiritual, pero todavía en el momento de la reencarnación hay bastante, ¿cómo voy a decir? Inseguridad, ¿sí? De su parte, porque ve que Adelino todavía sigue resistente, ¿no? Y hay toda una intervención espiritual súper compleja, ¿no? Para que Adelino y Segismundo se encuentren nuevamente en el mundo espiritual y así para que Adelino perdone de corazón Segismundo y confirme su disposición en recibirlo como hijo, que al final pasa y la concepción es completada para la misión. Entonces, pero ahí todavía habrá éxito. Dependerá de Adelino y Segismundo en el mundo espiritual, ¿no? En el mundo como encarnados. Dependerá de su disposición diaria de ir además de aquel sentimiento, ¿no? de rechazo que hay. Muchas veces en nuestras familias mismos
sabemos muy bien quién son, ¿no? Quizás aquellos parentes difíciles, aquellas personas que todavía miramos y pensamos, no sé por qué este no me va. ¿No? Pero este es mi más interesante oportunidad de mejoría en el mundo como encarnado hoy. Este es mi educador, como decía Chico Xavier, ¿no? Este es mi maestro, ¿no? Para que yo empiece a ser más paciente, más benevolente, más generoso. Entonces, la familia entonces es nuestro primero, ¿no? Primero ámbito donde empezamos a ensayar, empezamos a aprender lo que es en realidad el amor, la benevolencia, la abnegación. Una vez que estemos un poco más adelantados en la familia, también aprenderemos a amar los otros como nuestra familia, hasta que un día llegaremos a toda la humanidad. Parece muy distante hoy, ¿no? Parece imposible hoy si vemos quizás, pero llegaremos. Esto es seguro que llegaremos. Pero primero, bueno, empezaremos a amar a todos de nuestra familia, después a todos de nuestro barrio, ¿no? Todos de nuestra ciudad, en fin. No importa, pero empecemos a amar hoy, que sea un poquito más. Y así llegaremos ahí. Gracias. Gracias, Fernando, una vez más. Seguimos con Andrea. Tenemos otra pregunta muy interesante para él. Esta mañana, sobre todo, hemos hablado de... Ha habido intervenciones interesantísimas acerca de las capacidades del cerebro. Hemos hablado del cerebro reptiliano como el más primitivo, el límbico y finalmente el neocórtex, ¿no? Cada uno con capacidades más sofisticadas. Y la pregunta que te traslado, Andrea, es: ¿qué tienen que ver estas capacidades, en las que, por cierto, podemos incluir la mediumnidad, capacidad orgánica, como sabemos, o que tiene un reflejo orgánico? ¿Qué tienen que ver estas capacidades, que pueden ser muy, muy sofisticadas, en el desarrollo del ser? Tener más capacidades significa estar más desarrollado, no tenerlas menos. ¿Qué podemos aclarar aquí? Decía que un señor un día ha repartido talentos. A un ha dado un talento, a un otro ha dado 2, creo que después 3. He pasado no sé cuánto tiempo, ha vuelto y ha dicho: ¿qué has hecho tú con mi talento? El que tenía un talento dijo: mira, lo he guardado muy bien, te lo devuelvo. El otro que tenía 2 talentos dijo: mira, lo he invertido, no sé qué, ahora te doy 4. Y así iba. La mediunidad, capacidad intelectual, capacidad artística, son talentos. Saber hablar, saber convencer, ser un buen comunicador, son talentos. Saber gestionar es un talento. Y cada uno de nosotros tenemos algún. Busquéis, encontraréis. Algún talento lo tenemos. La paciencia, la capacidad de escuchar, son talentos. Y de la misma manera que el Señor ha dejado un talento a uno, 2 al otro, etc., para algunos ha dado más talentos, para otros ha dado menos talentos. Sabrá muy bien lo por qué. Posiblemente porque sabía que con más de un, mejor que no le confíe tanto, porque ¿no? Sabrá mucho mejor que yo por qué. Pero espera que seamos capaces de hacer buen uso de estos talentos, de esta capacidad, de esta inteligencia, de esta mediunidad. Por lo tanto, al final, si tenemos un poco más de algo, lo que tenemos que preguntarnos siempre es: ¿estoy haciendo el uso correcto de este un poco más de algo que tengo? Que sea lo que sea, recurso financiero, inteligencia, capacidad, lo que sea. Que nos preguntemos siempre si estamos haciendo el uso correcto conforme las leyes de Dios.
Un aplauso, un aplauso. Gracias. Gracias. Y aprovecho una vez más esta respuesta de Andrea para trasladar a José un matiz. Antes de preguntarle la última pregunta que tenemos aquí. Porque estas capacidades, estos talentos, José, que muchas personas tienen, a veces grandes cerebros, ¿no? Grandes neocórtex, tal vez, con grandes capacidades, ¿es siempre sinónimo de evolución del ser? Pues no. No. Bueno, la mediunidad es una herramienta que se nos presta, la pedimos. Estamos hablando de la mediunidad ostensiva. Todos somos medios, ¿verdad? Si no, entonces es este sentido del que hablamos, ¿no? Si no fuera así, no tendría sentido que tuviéramos un espíritu guía por un lado que nos inspira una cosa y el otro que nos inspira otra, ¿no? Entonces todos somos medios. Todos somos capaces en un momento dado de captar un mensaje telepático, una idea que nos parece que es nuestra y en realidad no lo es. La mediunidad ostensiva es ese talento del que hablaba Andrea, ¿no? Que es un préstamo que pedimos como herramienta evolutiva para que a nosotros nos permita evolucionar más rápidamente. La mediunidad es esa ventana abierta que uno pide hacia el mundo espiritual como evidencia de que el mundo espiritual es una realidad que está ahí, que no hace falta que nadie te lo explique, que está ahí, y por tanto la mediunidad te tiene que empujar a buscar respuestas. Y una vez que te da estas respuestas, de alguna forma tu vida debe cambiar a mejor, ¿no? De ahí que, bueno, si ese talento lo enterramos y no lo hacemos servir, pues entonces vendrá ese luego crujir de dientes, ¿no? De haber tenido la herramienta en nuestras manos y no haberle... Entonces la mediunidad es neutra, no nos inclina ni hacia el bien ni hacia el mal, ¿eh? Digamos que las condiciones morales del medium es lo que va a dar a la mediunidad un sentido, una dirección u otra, ¿eh? De tal manera que, por ejemplo, el vidente o el medium en general, su mediunidad va a estar relacionada con el tipo de vibración, con el tipo de psiquismo que el medium tiene. De tal manera que podemos pensar que cuando el medium es una persona que tiene un carácter elevado, por cuestiones de sintonía, la espiritualidad que le envuelve es de carácter elevado. Si el medium tiene su carácter es todo lo contrario, pues a su alrededor se va a encontrar con espíritus nada aconsejables, ¿no? La mediunidad es simplemente una herramienta. No es, según los espíritus, el mejor medium no es aquel que tiene mayor cantidad de facultades, es aquel que mejor sintoniza con la espiritualidad superior. Incluso dicen que una persona que tenga grandes facultades, que las hay, puede ser una herramienta en manos de espíritus inferiores, y que podían hacer aquello que llamamos incluso milagros, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, si uno quiere analizar todas esas apariciones marianas que hay, que arrastran masas, y os puedo asegurar que son, si no todos, yo me arriesgo a decir todos, pero ahora quien no lo crea así, es mi punto de vista, son espíritus inferiores. Basta que analicemos el texto de lo que dicen para darnos cuenta que son espíritus vulgares, y algunos con unas ciertas manías, como que uno parece que un espíritu no tiene otro sitio de que aparecerse que en un árbol determinado, que parece que, no sé, ¿no? Son cosas que incluso cualquiera de nosotros no las haría, ¿no? Lo digo en términos de análisis, ¿no? Entonces, el tener mucha mediunidad no indica que seas una persona de carácter más elevado. Esto se confunde, por desgracia, ¿no? Gracias, José. De hecho, la mediunidad y cualquier otra
otra capacidad, ¿no? Se podría decir lo mismo de cualquier otra. La última, que ya nos han avisado de que nos quedan un par de minutos, José. Utilizaré de nuevo una pequeña cita de León Denis, del libro El porqué de la vida, de 1905, que dice así: el ser humano no es solo un cuerpo perecedero, es un espíritu eterno, destinado a elevarse por el trabajo y el sufrimiento hacia la perfección. Y mi pregunta final, José, para concluir esta tertulia, es cómo integrar, cómo comprender este trabajo y sufrimiento que nos pide León Denis. ¿Es necesario? ¿No podríamos descansar un poco y relajarnos? Estaría bien, sí. Bueno, el carácter poético de Denis y de Amalia Domingo Soler es una maravilla, ¿no? Y el símil que hace Amalia con el río, ¿verdad? Nace, se desarrolla, pues hay curvas, hay cascadas, rápidos, hasta que desemboca, ¿no? Pues es un símil muy bonito con respecto a la evolución del espíritu. Achacamos el concepto de eternidad al espíritu. Este concepto, visto tal como Denis lo está explicando en ese tono así poético que tiene, sin embargo no es real con el tema del espíritu, hablando del espíritu, ¿no? Porque el espíritu no es eterno. Eternidad indica que no hay principio y no hay fin. El espíritu tiene un principio, no tiene un fin. Lo que pasa es que nuestro lenguaje es muy pobre. Nuestro pensamiento es mucho más rico que nuestras palabras. Entonces, el espíritu, el concepto de eterno no es correcto. Tampoco es correcto el término infinito, porque hablar de infinito estamos hablando como de distancia, de medida, ¿no? Entonces no tenemos una palabra para poderlo definir. Los espíritus dicen que todo se encadena, todo evoluciona, desde el átomo hasta el arcángel. Cuando ellos hablaron del átomo, estamos hablando de una época en la que se pensaba que el átomo era la partícula más pequeña que existía. Por lo tanto, los espíritus no podían hablar de sus partículas, no podían hablar de electrones, de protones, de incluso hasta una vez hablaste tú de más de 200 divisiones, ¿no? Y eso es lo que la ciencia hasta ahora, ¿no? Los espíritus hablan de ese elemento primitivo que no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, el principio no lo podemos saber. Tampoco sabemos el final. Pero sí que haciendo un análisis estamos viendo que hay una evolución constante, que venimos de la más simple, sencilla ignorancia hacia el conocimiento, hacia la sabiduría y hacia la conquista de la caridad, que yo creo que es incluso más que el amor, porque es el amor puesto en acción, ¿no? Entonces, claro, no podemos saber el principio, pero sí sabemos que hay un proceso evolutivo, no solo porque los espíritus no lo cuentan, sino porque la propia ciencia lo demuestra y porque nosotros mismos vemos que a medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo, ¿no? Y así progresando. Y ya está. Ahora sí, un aplauso muy fuerte para José, para Fernanda, para Andrea. Gracias a todos.